Personalmente, no sería un sacrificio muy fácil abandonar un buen partido de fútbol. Os advierto como madridista fanático, pues igual hubiera dejado este acto por ahí, me quedaría viendo el partido de fútbol. Yo deseo desde luego que Chile gane este partido y que se clasifique. Ahí hay un jugador, Alexis, que yo nunca le he apoyado porque es de Barça, pero ahora le apoyo porque está con la selección chilena. Espero que de verdad haya un final feliz a esta histeria, en el mejor sentido de la expresión, que genera el fútbol. Bien, la verdad es que yo no he preparado una intervención ordenada y pensaba que podríamos hacer una especie de diálogo en torno a esta cuestión y más centrarlo en cómo se sale de este impasse en el que nos encontramos. Daniel propuso una salida del impasse que es un Estado multicultural, laico, igualitario, etcétera, que francamente creo que si le da un poco más de pensamiento a esta idea, verá que en el Medio Oriente hoy hablar de un Estado laico en el que conviven etnias distintas, judíos, árabes, miren lo que ocurre en Siria, miren lo que ocurre en Egipto. El Estado árabe está desintegrándose por su incapacidad inherente de aglutinar distintos grupos, distintas etnias como producto del colonialismo francés y británico. Eso ha sido un fracaso colosal. Y eso es lo que estamos viendo, tiene razón, la mal llamada primavera árabe, pero eso es lo que estamos viendo. Hay un problema grave en el Medio Oriente si efectivamente el Estado moderno es capaz de aglutinar a todo esto. Y ahora todo el mundo está viendo lo que ocurre en Siria, que puede acabar con la libanización completa de Siria, con reinos de taifas, de sunitas, de chiitas, de kurdos en el norte, etc. Estamos viendo como Irak se está desintegrando, al igual que Yugoslavia después de la desaparición del dictador. Todos estos estados árabes en el Medio Oriente surgieron como una creación artificial del colonialismo británico y francés, que metieron a distintas tribus y etnias en el mismo saco, y eso se podía mantener como la Yugoslavia de Tito, solo con la mano férrea del dictador. En el momento que desaparece el dictador, ¡pum!, ya no hay Estado. Eso es lo que estamos viendo. Y ahora hablar en el Medio Oriente de un Estado judío árabe con el choque de memorias y de historias y de religiones, etc. Ni incluso en la Europa civilizada, supuestamente, funciona muy bien la cosa. Miren, en Bélgica, la cuestión de Chipre. Yo no aconsejo otro ensayo de este tipo. No lo aconsejo. Idealmente, en un mundo en el que el hombre es, o sea, lo que no es, posiblemente, pero el hombre es lo que es. Y a pesar de esta globalización galopante que estamos viendo, vemos al mismo tiempo como cada uno vuelve a sus raíces étnicas. Los catalanes ahora tienen independencia, ya no digo los vascos, los bretones, Córcega. No es una solución. La solución de dos estados es muy difícil, lo admito, es muy difícil. Nuestros cuerpos están llenos de heridas de ese proceso de paz, precisamente porque lo hemos intentado y no funcionó hasta ahora. No quiere decir que no hay que intentarlo de nuevo. No quiere decir que no es necesario pensar fuera, lo que llaman los ingleses, out of the box, intentar otra vía, ¿no? Otra vía. Yo, precisamente en el libro, hablo de eso y si me permitís voy a referirme a eso en breve. Este conflicto surge de muchas tragedias y una de ellas que nos lleva a la situación en la que estamos son los ritmos discordantes de estos dos movimientos nacionales, que cuando uno está dispuesto a algo, el otro lo rechaza y años más tarde lo quiere, pero ya es tarde, las condiciones históricas han cambiado. Los palestinos en 1937 rechazaron la propuesta británica de una partición, 37, antes del 47. Después rechazaron la del 47. Y después rechazaron
la 242, la resolución 242 de 1967. Incluso la resolución que hoy los palestinos exigen como el pilar central para la solución del problema de los refugiados, la 194, ha sido rechazada por la totalidad del mundo árabe en su día y hoy la tienen. Y eso le agradezco muchísimo porque no sé si mi cuenta bancaria va a crecer a raíz de la mención generosa que hizo de mi libro, y ahora empezarán a comprar el libro. Quiero citar una cita que se refiere a esto que yo llamaba los ritmos discordantes. Los ritmos discordantes de los dos movimientos que de alguna manera pueden explicar por qué estamos donde estamos. Nabil Ammar era un ministro del gobierno de Arafat y después de Camp David él escribió en un periódico palestino, Al-Hayat Al-Jadida, lo siguiente. Escribe Nabil Ammar: ¿acaso no bailamos cuando nos enteramos del fracaso de las conversaciones de Camp David? ¿Acaso no destruimos las fotos del presidente Clinton que con tanto atrevimiento nos presentaba propuestas para un Estado palestino con modificaciones fronterizas? No somos sinceros, pues hoy, después de 2 años de derramamiento de sangre, pedimos exactamente lo que entonces rechazamos. ¿Cuántas veces accedimos a compromisos que más adelante rechazamos para después añorarlos? Y nunca estuvimos dispuestos a extraer lecciones de nuestro comportamiento. Y entonces, cuando la solución ya no estaba disponible, recorrimos al mundo para suplicar a la comunidad internacional lo que acabamos de rechazar. Pero entonces descubrimos a las malas que en el intervalo de tiempo entre nuestro rechazo y nuestra aceptación, el mundo ha cambiado y nos ha dejado atrás. Está claro que no hemos logrado estar a la altura del desafío de la historia. Eso dice un ministro del gobierno de Arafat, no os conmoverán. Y no lo digo por el afán de la polémica. Para mí, lo más importante es llegar a un acuerdo en la frontera del 67, con una masiva desmantelación de asentamientos, con un intercambio de territorios del uno por uno, que son cosas que habíamos propuesto en su día. Y no se ha podido llegar a un acuerdo. No se ha podido llegar a un acuerdo. Se puede acusar a la parte israelí, si queréis, pero siempre en este tipo de tangos hay otra parte que a lo mejor tiene una mínima parte de responsabilidad, a pesar de que Israel sea la parte más fuerte. Este no es un conflicto territorial muy simple, no es un negocio inmobiliario. Negocio inmobiliario es la paz entre Israel y Egipto. Es un negocio inmobiliario. Había una península del Sinaí que se le devolvió a Egipto y Egipto nos dio el papel, firmar un acuerdo de paz. Eso resulta inmobiliario. Con los palestinos es algo mucho más complejo. Tiene razón Daniel cuando habla de la exageración del miedo israelí hacia los palestinos. Tenemos enemigos mucho más potentes alrededor, Siria, potencialmente la totalidad del mundo árabe si no llegamos a arreglos con ellos. Pero no es un temor en el sentido tradicional, que tú te enfrentas a otro ejército árabe, etc. Sino es un temor de otro tipo. Es la cuestión tan central de reconciliar los certificados milenarios de pertenencia, que digamos, los judíos dicen, mira, nosotros estamos aquí por alguna razón, no nos fuimos a Irlanda. Y la razón no es, Daniel, no es el Holocausto. Es un error garrafal pensar que el Holocausto es la razón de la creación del Estado de Israel. Cuando el Holocausto tiene lugar, un Estado de Israel existe. Existe ya, no hay declaración, pero hay Estado, hay gobierno, hay sistema de sanidad, hay carreteras, hay fuerzas armadas, hay universidades, hay un Estado.
Todos aquellos que niegan el Estado, el holocausto, toda la negación del holocausto, que es una industria en distintas partes del mundo, se niega el holocausto sobre la base errónea de que si niegas el holocausto, niegas la raison d'être del Estado de Israel. Pero eso no tiene nada que ver. El holocausto es de 1945 y el Estado de Israel se construye desde el 1882. Y ahí también hay un cierto ritmo discordante. Cuando los judíos construyen su Estado, los palestinos no construyen el suyo. Y empiezan a construirlo ¿cuándo? Cuando la comunidad internacional obliga a Arafat a nombrar un primer ministro, que le costó muchísimo, y tener elecciones, y tener lo que es la base de un Estado para después que la declaración del Estado sea no más que una declaración, porque el Estado ya existe. Y cuando se divide y se fragmenta la nación palestina entre Hamas y Fatah, ¿a quién sacrifican? Al único hombre que estaba creando el Estado, a Salam Fayyad, al primer ministro palestino, que era el único, que decía siempre hay que sionizar el movimiento palestino, sionizar en el sentido de copiar, imitar a los sionistas que han sabido crear un Estado, un gobierno, un sistema que crea la credibilidad para la estatalidad. O sea que esa es la cuestión que insisto, la del ritmo discordante. Y estamos ahora en un momento en el que de nuevo hay un interés por parte de las partes de sentarse a negociar y están negociando. Yo no creo que van a llegar a un acuerdo porque sé lo que se exige para tal acuerdo, sé lo que significa. Pero a lo mejor, si los Estados Unidos están dispuestos a poner un plan sobre la mesa al final de 9 meses y sean capaces, me gustaría que los americanos una vez sean capaces de formar una alianza para la paz en el Medio Oriente. En los últimos 20 años han estado formando alianzas para la guerra en el Medio Oriente. Que hagan coaliciones con Europa, con la ONU, con los rusos, con 2 o 3 países árabes claves, para hacer una alianza que pueda arropar a las partes en este complejo proceso, para darles un empuje, para ayudarles a reducir sus pérdidas políticas, ¿no? El daño político que les causa un proceso de tal magnitud. Estamos de verdad en un proceso muy complejo. No es que no hemos intentado decirlo, te lo aseguro. Mira, hay un libro que escribió Martin Indyk. Martin es el que John Kerry ha enviado ahora a supervisar las negociaciones. Y él estaba en Camp David y después escribió, y fue el número 2 de Brookings Institution, que es una institución muy importante de Estados Unidos, y escribió un libro sobre la política americana en el Medio Oriente. Y él menciona en su libro la siguiente anécdota. Te lo voy a contar mejor que la cuente él, que no yo, porque se refiere a mí. Y cuenta ahí que la cuestión de Jerusalén y de los lugares santos para Arafat era lo más importante, mucho más que los refugiados. Yo personalmente oí a Arafat decir a Mahmoud Abbas en Camp David: déjame en paz con tus refugiados. Yo personalmente fui testigo. Para él lo más importante era Jerusalén. Arafat era una persona muy religiosa, de hecho era miembro de los hermanos musulmanes. Él llega por primera vez a Palestina, nace en el Cairo, llega a Palestina en 1948 en un batallón de los hermanos musulmanes que luchan en Gaza, y hasta en sus últimos días era una persona muy religiosa. Y para él el monte del templo era lo más importante. Y yo, lo cuenta Martin Indyk, le propuse a Arafat, le dije: mire, yo voy a proponerte algo que no lo he coordinado con el primer ministro, pero si tú lo aceptas, yo me comprometo a formar una coalición de ministros e influir sobre el primer ministro a ver si está dispuesto a aceptar. Y la propuesta era la siguiente: nosotros, Israel, te da soberanía total, completa, incondicional sobre el monte del templo. Después hubo un periodista israelí, Abramovich, que en la televisión dijo: si Arafat hubiese aceptado la propuesta de Ben-Ami necesitaría escolta hasta el final de su vida, no por los árabes, por los israelíes. Y yo le dije: mire, la propuesta es la siguiente.
recibes soberanía total e incondicional. Pero siempre habías dicho que si la recibes no vas a excavar, no vas a hacer excavaciones arqueológicas, porque ahí abajo subiase supuestamente un lugar sagrado de los judíos. Y él dijo, no, ningún problema, no va a haber excavaciones. Dijo, sí, pero lo que yo le pido a usted es que en el Tratado de Paz se especifique por qué no hace excavaciones. Por lo menos que haya un reconocimiento de que hay ahí un lugar sagrado, que eso nos protege a nosotros políticamente frente a nuestro pueblo, porque la política es una parte central de todo proceso de paz. Sin política no hay proceso de paz. Si no tienes base de apoyo político, no tienes proceso de paz. Los procesos de paz no se hacen en una burbuja, se hacen con un apoyo doméstico político. Si no lo tienes, puedes escribir poesía sobre la paz, pero no puedes hacerla. Y por lo tanto, exigíamos eso, que diga, no voy a excavar porque ahí subyace en un lugar sagrado. Y además le dije a Arafat, esto es igual a su exigencia de que Israel reconozca el derecho del retorno y que no lo vais a aplicar. Pues igual, reconozcan que tenemos ahí un lugar sagrado y no vamos a hacer con ello nada, la soberanía es tuya. Y Arafat no estaba dispuesto a firmar un papel que diga que hay un lugar sagrado judío en Jerusalén. No estaba dispuesto, lo rechazó. Esa propuesta mía, por cierto, fue después asumida por los que hicieron los acuerdos de Ginebra. Los acuerdos de Ginebra, ahí aparece exactamente lo que yo había propuesto a Arafat. Así que una solución, la lección es doble de lo que estoy diciendo. Uno, que esto no es solamente una historia de ocupación y de maltrato, que lo es. Es también una historia de intentos heroicos, de llegar a un acuerdo en un contexto, en un problema muy difícil. Estamos en un país de 750 kilómetros, de 750.000 kilómetros cuadrados, Chile. Entre Israel y los territorios palestinos, junto todos son 27.000 kilómetros cuadrados. Demasiada historia y muy poca geografía. Intenten ahí con las cuestiones religiosas, con el choque de civilizaciones que eso significa, con la cuestión de esos certificados milenarios, con un líder que no está dispuesto a aceptar, aunque de palabras afuera, de que hay un lugar sagrado de los judíos y que los líderes decían, no, ahí no hay ningún lugar sagrado, está en Nablus, el templo del rey Salomón está en Nablus. Who cares? Dígalo, ¿qué más da? Al final está buscando una fórmula para salir adelante. O sea, mi mensaje es doble. Se ha intentado incluso con más empuje, si cabe, por Olmert. Miren, nosotros cuando fuimos a Camp David y después cuando yo dirigí las negociaciones de Taba, perdimos las elecciones, porque ya no quedaba base política para ganarlas, ¿no? Pero, y ahí cuando estábamos en Taba, Olmert era una persona de extrema derecha. Y yo creo que nuestro esfuerzo para llegar a la paz quebró unos tabús en la sociedad israelí y llevó a que una persona como Olmert, como primer ministro, propuso a Abbas mucho más en la parte territorial que lo que habíamos propuesto, e incluso propuso la internacionalización de la ciudad antigua de Jerusalén, cosa que ningún gobierno israelí jamás había contemplado. Se lo podéis preguntar a Olmert, esa idea se la ofrecí yo. Yo tenía con él gran amistad desde años y le veía con bastante frecuencia cuando él negociaba con Abbas, y le propuse esa idea y él aceptó. Y se la propuso a Abbas. Y yo le pregunté en una de esas visitas que tuvo el presidente palestino a Madrid hace un año o algo así, presidente, dígame, ¿por qué había rechazado usted las propuestas de Olmert? Olmert, al fin y al cabo, tenía dos argumentos. Uno era que no se la presentó por escrito. Y ese argumento es veraz, es verdad, es así. Pero eso también lo habíamos hecho nosotros en el pasado. Nunca habíamos propuesto nada por escrito. Siempre por el temor de que eso después se convierte en el punto de partida para ir adelante. Todo era verbal.
Pero a los palestinos nunca les gustaba, querían que dé mapas exactos por dónde tal. En fin, la táctica del negociador israelí era decirlo verbalmente, pero no presentar un papel. La segunda razón que me dio es que era el final del mandato de Olmert, y Olmert iba a ir a juicio y le iban a llevar a la cárcel y no. Yo le dije al presidente, mire usted, créame, yo conozco el sistema israelí y conozco lo que significa el proceso de paz palestino para el sistema político israelí. Y te aseguro, presidente, que todo primer ministro que te proponga una propuesta seria, válida, valiente para llegar a un acuerdo de paz, te aseguro que esa va a ser la última cosa que va a hacer como primer ministro. Y siempre va a caer, porque el sistema político no lo sostiene. Yo siempre digo, si Netanyahu hoy es capaz de cuadrar el círculo entre su sistema político, las exigencias de Abu Mazen, las de Hamas, eso le da un Nobel de Física, ¿no? Al final, luego, tú haces estos procesos dentro de un contexto concreto. También Abu Mazen hoy no puede hacer ciertas concesiones por dos razones. Una, porque no tiene el mismo carisma y el mismo estatus de Arafat y no puede permitirse el lujo de reducir el listón, de bajar el listón, de pedir menos de lo que pedía Arafat. Y tiene otro problema, tiene a Hamas. Hablando de historia, Daniel, Hamas no es una distorsión del palestinismo. El movimiento nacional palestino fue durante largos años un movimiento religioso. De hecho, su fundador es el mufti de Jerusalén. Es una autoridad religiosa. Hamas no es ningún accidente. Forma parte de lo que es el movimiento nacional palestino en gran medida, no total, porque hay un elemento importante, dominante, que es el movimiento laico que representa Fatah. Y hoy Hamas, y entonces también, el Estado no es el sueño de Hamas. Cuando el rey Hussein en 1988 decide que Cisjordania no es su responsabilidad y la entrega, entre comillas, a los palestinos para que negocien su futuro, el que se opone son los hermanos musulmanes. Porque ellos no quieren un mini-estado, ellos quieren un espacio árabe musulmán. Y esa es la visión de Hamas. La tragedia nuestra y de los palestinos, que la única persona en Palestina que podría dar legitimidad incontestable, inequívoca, a la idea de dos estados, ya no vive, ya no está entre nosotros, y ese es Arafat. Arafat era el único. Mire, se lo puede preguntar, yo hablé por teléfono al propio Abbas. Tenemos unas relaciones excelentes, un cariño mutuo sin calificativo. Pero estos señores llevan en el poder no menos tiempo de lo que llevaba Mubarak en Egipto y Ben Ali en Túnez. No son muy populares en Palestina. No son muy populares por un montón de razones. Y si Abu Mazen quiere el fin a la violencia, y hay que saludarle por ello, una de las razones es que sabe muy bien que esa violencia puede ser dirigida al final contra ellos mismos. Una especie de Tahrir Square en Palestina. Porque hay mucho desorden, la comunidad internacional sí se interesa. Mira, no hay una nación en lucha por su independencia que haya recibido tanta ayuda internacional como la causa palestina. Per cápita y globalmente. Cada año hay un congreso de países donantes con miles de millones de dólares que se dan a la causa palestina, que no todos están muy bien gestionados. Y eso también forma parte de crear la cultura de un Estado para convencer a la comunidad internacional y para deslegitimizar los argumentos de Netanyahu. Tenemos que saber utilizar el momento histórico. Yo siempre digo, mire, el derecho de autodeterminación no es un derecho divino. No es algo que bajó con las tablas de Moisés, del monte Sinaí.
Está ahí ese derecho, pero no sirve para nada si tu liderazgo no ha sido capaz de encontrar el momento histórico y de aglutinar las energías de la nación para conseguirlo. Si no lo consigues, es que a lo mejor tienes que cambiar tu liderazgo o hacerlo de otra manera. Y ahí yo me gustaría ver, al igual que has mencionado a Pape, y hay mucho más, el debate pro-sionista y anti-sionista. Te quiero asegurar una cosa, es más un debate entre judíos que entre judíos y gentiles. No hace mucho participé en un debate en Londres, ahí les gustan mucho estas cosas que después votan. Había 6 personas en el debate, 3 por un lado, 3 por otro lado. 3 que defendían la causa del sionismo y 3 que se oponían. Y los 6 éramos judíos. ¿Y quién eran los 6? Estaba yo, Rafi Israeli, un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, una periodista judía del Daily Mail, Amira Haas de Haaretz, Avi Schlein y una profesora judía de Princeton. O sea, que ese es un debate que me gustaría aconsejaría que sea más recurrente dentro del seno de la propia sociedad palestina. No, yo firmaría casi todo lo que has dicho sobre los pecados de la ocupación. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. Hay un poema escrito por un poeta de los años anteriores a la creación del Estado de Israel, Chaim Nachman Bialik, que se titula Be'ir HaHaregah, en la ciudad de la matanza, de la masacre. Y él cuenta la historia de la masacre que hicieron los judíos de Kishinev en Rusia en 1903. Y les critica que en vez de moverse y hacer algo y convertirse en una nación, andan por el mundo como mercaderes vendiendo la matemática de las matanzas, de lo que les ha ocurrido, para pedir limosnas aquí, pedir limosnas allá, etc. Esa no es la solución. Hay que intentar buscar la salida. Y la salida está en una negociación con Israel. El actual gobierno no dará la solución, no creo que es capaz de darla el gobierno israelí, pero que hay que crear una situación en que hay una propuesta de paz de tal manera que crea en el seno de la sociedad israelí un terremoto político para que esto cambie. Que no tengamos duda, que no tengamos ilusiones. Este proceso, si tiene éxito, significa un terremoto. El gobierno tiene que caer, nuevas formaciones políticas tienen que surgir, la comunidad internacional tiene que interesarse. No es un libro de texto de diplomacia en que dos partes se sientan una frente al otro y llegan a un acuerdo. Eso no va a ocurrir. El máximo israelí nunca encuentra el mínimo palestino. Por lo cual siempre es necesario que alguien doblegue a las partes, que alguien ponga presión o que algún líder se levante y diga algo novedoso. Por ejemplo, si a mí me cayera hoy el regalo envenenado de ser primer ministro de Israel, lo primero que haría es ir y reconocer la responsabilidad que Israel tuvo a lo largo de la historia en la tragedia palestina. Lo hice una vez, pero no era primer ministro. Lo hice en 1993, cuando dirigí la delegación israelí en las negociaciones sobre refugiados en Ottawa. Te puedo enviar el discurso si lo quieres. Lo dije, pero claro, ¿quién era yo? No tenía el impacto que podría tener. Yo creo que es momento de superar las memorias del pasado. Tendremos siempre narrativas distintas. Tendremos narrativas distintas. Hoy les dije al Senado ahí en Valparaíso que había un filósofo francés, Ernest Renan, que decía que una nación es un grupo de personas que mienten colectivamente sobre su pasado.
O sea, que todos necesitamos los mitos que aglutinen a la nación. Yo qué sé, ¿sabe usted? Antes de ir a Camp David, yo le propuse a Barak que reunamos a los grandes rabinos, que les preguntemos qué demonios hay en el monte del templo. ¿Hay restos? ¿No hay restos del templo? Y uno dijo, ahí no hay nada. Y dije, ¿por qué? En los libros de historia dicen que ahí hay algo. Dice, no, según el Talmud, cuando se destruyó el templo, los restos subieron al cielo. Y los laicos ignorantes van y dicen, monte el templo, queremos defenderlo, pero es la narrativa nacional, así se forman naciones en torno a esos mitos, ¿no? Yo francamente creo que llegará el tiempo en que nos sentaremos y hablaremos de la narrativa. Una cosa hemos conseguido en Taba. ¿Sabe usted? Cuando estuvimos en Taba, hubo un atentado en medio de las negociaciones y Barak dio instrucciones a todos a devolver a Tel Aviv con protesta, etc. Y yo le dije a Yossi Beilin, que él dirigía la negociación con el Nabil Shah sobre los refugiados, tú te quedas aquí siguiendo negociar. Yo no se lo digo al primer ministro. Y se quedó ahí y le dije, lo más importante que hay que negociar no son números de refugiados que vuelvan o no vuelvan, sino la narrativa. Tiene que haber un preámbulo donde habrá de compensación moral a los palestinos, reconocimiento de la tragedia. Yo creo que los palestinos entienden muy bien que no habrá retorno y que la solución está en el campo económico de compensación, de retorno al Estado palestino, pero no menos importante, el reconocimiento por parte de Israel de su parte en la creación de la tragedia palestina. Eso es la compensación moral que es muy importante. No cuesta nada al final, no cuesta nada, pero es de una importancia cósmica. Y no ha habido hasta el momento un líder israelí que se levantara y lo dijera. Y me gustaría también ver a palestinos que reconozcan, no, yo acepto el derecho a la resistencia, pero que aceptan sus errores, su parte en que esta tragedia no haya terminado, en que estemos todavía metidos donde estamos, cuando sí habían propuestas que nunca son perfectas, pero sí estaban lo más cerca posible a la perfección. Para que la paz sea perfecta, a lo mejor tenemos que ser otro tipo de personas. Mi última reflexión sobre las colonias. Absolutamente de acuerdo, nunca entendí esta histeria israelí con las colonias, nunca entendí los asentamientos. Me pareció, y de hecho, sabe usted, esto es una labor de la izquierda israelí más que de la derecha. Esto lo empezó Shimon Peres, es el que empezó las colonias. Pero pregunta a los palestinos, cuando hablamos en las negociaciones sobre intercambiar territorios para acomodar a los asentamientos, los palestinos mismos te dicen, mire, los asentamientos ocupan no más de 1.5% del territorio. Todos estos asentamientos, en su totalidad, son, según los palestinos mismos, 1,5% del territorio. Y eso tiene solución porque si quieres dejarlos, aquellos que están a lo largo de la línea verde, pues hay un intercambio de territorios. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de no dejar caer esta solución de los estados, porque yo no veo otra alternativa. Hay una alternativa adicional que es muy mala y que Sharon la tenía en la cabeza, que era una retirada unilateral, no de toda Cisjordania, sino hasta la frontera del muro. Y eso es muy malo porque el proceso de paz trata de crear un Estado palestino amigo, y una retirada unilateral creará un Estado palestino frustrado y enemigo, y seguirá el conflicto. Gracias.